Ya chicos, el tema de hoy son varios temas en verdad, todo el sistema osteoarticulado. Vamos a tratar los temas más importantes, ¿eh? Cosas que ustedes tienen que saber, ¿ya? Particularmente quería hacer la exposición hoy día porque da más tiempo, ¿no? Saben que por la coyuntura no hay movilidad y por ende, particularmente tengo más libre la tarde, entonces puedo explayarme un poco más, ¿no? Comparado con otras ocasiones en las cuales me he visto un poco limitado por el tiempo, ¿ok? Vamos a comenzar primero evaluando qué métodos existen, ¿no? Para yo poder evaluar todo el sistema osteoarticular o musculoesquelético. Comencemos, ¿ya? Vamos a hacer una división básica primero, ¿ya? Vamos a dividir aquellos métodos que usan radiación ionizante de aquellos que no usan, ¿ya? En aquellos que no usan tenemos dos básicamente. La ecografía o ultrasonido, ¿no? Y la resonancia magnética, ¿no? Ambas no usan radiación. ¿Está bien? Es importante saber eso, ¿no? Sobre todo en pacientes pediátricos y gestantes, ¿no? Es importante saber qué método yo le puedo ofrecer, ¿no? Dependiendo de su condición clínica, ¿no? Y aquellos que sí usan radiación ionizante, ¿no? Tenemos a la radiografía simple, la densitometría ósea, la tomografía computarizada, la fluoroscopía y la gammagrafía, ¿ya? Si se dan cuenta, todos los estudios me están representando la cadera, todos, desde la ecografía, resonancia, tomografía, rayos X. Pero cada uno de estos métodos tiene ciertas características, ¿no? Ciertas peculiaridades que la hacen más propicio para, para, una, para un contexto clínico determinado o una patología específica, ¿no? Y por ende, el que ustedes sepan esto es importante, ¿no? Es importante porque ustedes les va a permitir saber, ¿no? O por lo menos deducir qué método voy a usar yo dependiendo de la condición clínica del paciente o la patología que se me presenta, ¿no? Entonces voy a poder dar una buena indicación, ¿no? Es preciso saber cuáles son los pros y los contras de estos métodos de estudio también, es importante saber eso, ¿no? Con el fin de obtener un método adecuado, ¿no? Y al final y al cabo, ustedes saben que manejamos recursos escasos, ¿no? Y no debemos hacer perder tiempo al paciente, ¿no? Ni recursos, ¿no? Por ende es importante saber cada uno de estos métodos. Ya vamos a comenzar. Radiografía simple. La radiografía simple es el primer estudio en la Doctor, gran... disculpe, Sí, creo que dime. no está siguiendo la proyección. No cambia de diapositivas. A ver, a ver, lo voy a poner de nuevo, ¿ya? Gracias. Como les decía, el primer método para evaluar es la radiografía simple. En la gran mayoría de contextos clínicos, patologías o lesiones, va a ser el primer estudio a evaluar, ¿no? Es muy bueno en fracturas, tumores, luxaciones. Nosotros en imágenes tenemos una regla, ¿no? Siempre al menos evaluamos dos incidencias. Ya, eso es una regla para nosotros, ¿no? Si tenemos una, podemos evaluarlo, pero lo ideal es ser dos, porque como se han dado cuenta, es complementarios esto, ¿no? Siempre cuando yo voy a evaluar, por ejemplo, resonancia magnética, tomografía, o quiero pedir una gamografía, debería haber tenido antes un rayos X, ¿no? Y esto particularmente es fundamental en tumores óseos, como vamos a ver más adelante, ¿ya? ¿Cuál es la ventaja de radiografía simple? Es que es bastante accesible, ¿no? El costo no es muy elevado, ¿no? Y esto, ¿no? Me da una visión rápida de la patología que existe. Por ejemplo, aquí, en esta radiografía, yo veo rápidamente que aquí hay una lesión, ¿no? O sea, lo observo de inmediato, ¿no? En estas otras radiografías, ¿no? De antebrazo distal y muñeca, veo la fractura, ¿no? O sea, lo veo rápidamente, porque es una fractura desplazada. Entonces me da una visión panorámica bastante rápida de la patología que voy a evaluar, ¿no? Igual acá, ¿no? En esta radiografía veo una pequeña lesión lítica compatible con un tumor óseo hacia esta zona, ¿no? Entonces, eso es la ventaja de los rayos X, ¿no?
que me permiten identificar fácilmente cualquier patología. De forma específica no tanto, pero sí ya con esto yo estoy viendo una lesión que voy a evaluar de forma más detallada, quizás con otro método de estudio o quizás solamente con rayos X. La desventaja, ¿no? Como hemos visto en un inicio, es que usa radiación ionizante. Y esta es una desventaja relativa porque me da una información limitada de tejidos blandos, ¿no? Es decir, con rayos X yo no puedo decir que acá hay una colección, ¿no? Voy a decir que hay un aumento del volumen de partes blandas, pero no podría definir exactamente si hay una colección, ¿no? O es un hematoma, ¿no? A eso me refiero, ¿no? Eso es una información limitada pero relativa, ¿ok? Mira aquí, esta radiografía de rodilla, donde veo aquí una lesión, ¿no? Si yo solamente viera esta imagen, pensaría que es esta lesión, ¿no? Miren la proyección complementaria o lateral, ¿no? Entonces, esta lesión pequeña es todo esto. ¿Se dan cuenta de la importancia que es evaluar dos incidencias al menos? ¿No? Entonces, esta sola imagen me limita a mí la adecuada visualización de una patología. Miren, la patología es esta, es una tumoración ósea hacia la región posterior del fémur, ¿no? Es ahí la importancia de las dos incidencias. ¿Okay? Ahora, pasando a tomografía, o sea, ¿cuál es la ventaja de tomografía sobre otros métodos de estudio? Es que me permite una evaluación óptima y detallada del hueso cortical, las trabéculas, y evaluar calcificaciones, por ejemplo, en tumores óseos. Eso quiero que recuerden, es muy importante, ¿ya? Entonces, yo con tomografía, ¿qué busco? Evaluar la cortical. O sea, ¿dónde va a servir eso? En tumoraciones o fracturas complejas. Fracturas complejas, por ejemplo, en el calcáneo, ¿no? La pelvis, son fracturas que con rayos X no lo voy a ver, porque son huesos complejos, ¿no? O no lo voy a ver de forma muy detallada, pero sí lo voy a ver de forma más nítida y detallada en tomografía, ¿no? Entonces, tomografía es un método bastante útil para evaluar la cortical. Miren aquí la cortical. Hay una disrupción de la cortical, ¿no? Entonces, evalúo bien la cortical, la trabecular, ¿no? El hueso trabecular, ¿no? Entonces, ahí tomografía es superior a otra técnica. Es superior a la resonancia magnética, es superior a rayos X. O sea, es la parte más relevante de la tomografía, ¿no? Que me permite evaluar de forma detallada y de forma muy bien la cortical ósea y sus trabéculas, ¿ya? Por ejemplo aquí, miren aquí, esta es una vértebra, y yo estoy viendo aquí hacia su aspecto posterior e izquierdo, ¿no? La apófisis transversal articular, veo una lesión osteolítica, ¿no? Que está insuflando esta zona, compatible con una tumoración ósea, en este caso un condoblastoma. Pero, por ejemplo, si yo tuviese un rayos X, esta lesión delimitarla me sería bastante difícil. ¿Por qué? Porque es un hueso bastante denso y complejo. Entonces, yo veo bien aquí la cortical, ¿no? Y eso lo estoy viendo bien con una tomografía. ¿Está bien? Entonces, cuando ustedes quieren evaluar cortical ósea y trabecular, recuerden que la tomografía computarizada es el método más útil para esto. Si tienen una fractura compleja, como lo dije, ¿no? Fractura de calcáneo, fractura de pelvis, escafoides, ¿no? U otra zona anatómica como las vértebras, ¿no? Complejas, tomografía. Si ustedes sospechan clínicamente una radiografía que no se ve en rayos X, es decir, una fractura oculta, tomografía. ¿Está bien? ¿Cuáles son las ventajas de la tomografía? Es que es rápida, bastante rápida, ¿no? O sea, no demora ni 2 minutos y ya está la tomografía, ¿no? Múltiples cortes. Es muy sensible y específica. Me da un adecuado detalle óseo, ¿no? Como hemos visto, ¿no? Cortical y trabecular, ¿no? Y me permite una valoración rápida de tejidos, ¿no? Es decir, los tejidos que están circundantes o adyacentes a la estructura ósea que estoy evaluando. ¿Ok? Una desventaja bastante manifiesta, ¿no? Es el uso de radiación ionizante. Usa más que rayos X, ¿no? Es de los métodos que usan mayor radiación. Eso es cierto, ¿ya? Eso quizás es un poco el hándicap en el caso de pacientes pediátricos, por ejemplo, ¿no? O niños, ¿no? En el caso de material metálico, o sea, por ejemplo, cuando hay una paciente, ¿no? Pacientes que tengan prótesis, pueden causar artefactos metálicos, ¿no? Vean aquí. Miren aquí, acá hay una
tomografía de pelvis, ¿no? Veo aquí la cadera derecha, pero la cadera izquierda veo una prótesis, ¿no? En estos tobillos veo aquí elementos metálicos. ¿Ven unas imágenes radiadas, blancas o hiperdensas? Estos son artefactos. ¿Qué es un artefacto? Es una imagen añadida, ¿no? En este caso por el metal, que no representa algo real, ¿no? Pero sí me limita la adecuada valoración del tejido circundante. Y aquí es mucho más claro, ¿no? Miren aquí. Hay una prótesis de cadera bilateral. Miren estos artefactos que me dan. O sea, no me va a permitir evaluar la pelvis. Eso muchas veces pasa. Muchas veces pasa esto. Y es una limitación bastante importante, ¿no? ¿Qué pasa si están queriendo evaluar el recto sigmoides buscando una neoplasia? Si yo tengo esto, no lo voy a permitir poder ver bien. Entonces ahí yo ya tengo que evaluar quizás otro método de estudio. ¿Está bien? Entonces esa es una desventaja de la tomografía, ¿no? Los artefactos metálicos. Pasemos a resonancia magnética. Resonancia magnética tiene un plus superior a cualquier otra técnica. Es el mejor método, se alza como el mejor método para evaluar los tejidos blandos y sobre todo la médula ósea. Si ustedes le preguntan cuál es el mejor método para evaluar la médula ósea, es resonancia magnética, no lo duden, ¿no? Es el método de elección. No existe método de estudio superior a resonancia magnética para evaluar la médula ósea, ¿no? También evalúa muy bien los tejidos blandos. Pero alguien me puede decir que ecografía también evalúa, sí, claro, pero resonancia magnética lo evalúa de forma más detallada. ¿Está bien? Lesiones de tejidos blandos, ¿no? Miren estas imágenes. Por ejemplo, miren esta resonancia magnética. Voy a ponerla. Miren, yo con resonancia magnética puedo evaluar. Este es el hombro. Este es el músculo supraespinoso, el tendón del músculo supraespinoso, el músculo deltoides. Miren aquí el húmero, la diáfisis, metáfisis, epífisis, la cavidad glenoidea, el labrum, ¿no? Es decir, resonancia magnética me permite una adecuada valoración de las estructuras blandas, ¿ya? Miren, aquí está la rodilla, miren, los ligamentos cruzados. Yo esto no lo puedo evaluar con ecografía. O sea, resonancia magnética, ¿en qué es superior a ecografía en evaluar partes blandas? En que evalúa estructuras profundas, como los ligamentos cruzados, ¿no? Entonces, ahí resonancia magnética es superior, solamente hablando de tejidos blandos, con ecografía. Pero definitivamente la evaluación detallada, la característica nítida de los diferentes ligamentos, tendones, fascias, ¿no? Músculos, ¿no? Es superior en resonancia magnética. Es muy útil para evaluar tumores, fracturas de estrés, fracturas ocultas, osteomielitis, como vamos a ver más adelante. Por ejemplo, miren aquí, una tumoración ósea. Miren resonancia magnética, cómo lo observa, o sea, de forma, aún así alguien no sepa nada de resonancia, va a ver que aquí hay algo anormal, porque hay una imagen brillante o hiperintensa, ¿no? Bastante grosera aquí, ¿no? Es una tumoración maligna, ¿ok? Es muy sensible. La ventaja de la resonancia magnética es muy sensible. ¿Ven aquí? O sea, ya de lejos estoy viendo una lesión. También es bastante específico. Una ventaja es que usa contraste. El contraste, ¿para qué yo lo voy a usar? En contraste, ya sea en tomografía o en resonancia magnética, yo lo voy a pedir, creo que alguna vez lo he comentado con ustedes, cuando yo sospecho de un proceso inflamatorio infeccioso o una tumoración. ¿Por qué? El que una lesión, ¿no?, tumoral capte contraste o no capte, me va a indicar a mí la presencia de necrosis, que es una lesión más agresiva, ¿no?, que es una lesión más vascularizada. Entonces es importante, ¿no? En el caso de infecciones también es útil, ¿no? Porque me va a delimitar las infecciones, ¿no? Espondilodicitis, ¿no? Fundamental el uso de contraste. ¿Ok? Entonces es importantísimo el contraste también. Es un añadido más a la resonancia magnética. ¿Cuáles quizás algunas desventajas de los artefactos metálicos, ¿no? Antiguamente, ahora es mucho menos, pero antes mucho más, ¿no? Hay artefactos metálicos que los cuales prácticamente contraindican
el uso de resonancia magnética. Actualmente, como les digo, hay mucho menos, ¿no? Porque son ahora ya más compatibles, ¿no?, a la resonancia magnética. Pero antes era mucho más. Pero igual siguen siendo una limitante. Por ejemplo, miren aquí, ¿no? En esta resonancia rodilla, este es un metal. Esto es una ligamentoplastía, es decir, se ha puesto un injerto de cruzado por ruptura, ¿no? Y usan elementos metálicos. ¿Ya? Usan elementos metálicos. ¿Ya? Otra desventaja es la claustrofobia, ¿no? Cuando, no sé si alguno de ustedes ha hecho una resonancia magnética de cualquier elemento, de cualquier segmento, demora. No es como la tomografía, 1 o 2 minutos, ¿no? Demora. 20 minutos, 15 minutos, media hora, ¿no? Entonces, estar al lado, ¿no?, del gantry y del resonador, aparte que suena bastante fuerte, aún así estén con audífonos, es bastante incómodo para muchas personas. Algunos no toleran la posición, el estar quietos, no lo toleran. Otros, como dice ahí, tienen claustrofobia. Entonces, eso dificulta también este método de estudio. En esos pacientes, sobre todo ancianos, muchas veces y niños, recurrimos a la sedación, ¿no? Entonces, esa es una desventaja, quizás, de resonancia magnética. Otro método de estudio que yo utilizo es la fluoroscopía. Ya hemos visto en anteriores ocasiones que la fluoroscopía, que es un método de detección de imágenes, es imágenes de rayos X, ¿ya?, pero en dinámico, es decir, en vivo. Es decir, es como si hubiera muchas radiografías, pero en dinámico, en el momento. ¿Para qué lo voy a usar? Como una guía de biopsia, para aspiración, para administrar medicamentos. Por ejemplo, miren aquí en esta autografía de hombro. ¿Qué es una autografía? Yo introduzco una aguja en la articulación e inyecto un contraste con el fin de ver la articulación de forma adecuada. Por ejemplo, ahí me puede servir. Aquí, por ejemplo, ¿no?, inyecto contraste epidural. O aquí haciendo un bloqueo interfacetario, ¿no?, con el fin de calmar dolor. También me puede servir para reducción de fracturas y luxaciones, ¿no? Por ejemplo, una luxación de hombro, ¿no?, cuando estoy luxado y lo reduzco luego y quiero ver un control, lo puedo hacer con fluoroscopía. ¿Cuál es la ventaja de la fluoroscopía? Es que yo tengo una guía en tiempo real, lo estoy viendo, lo que yo hago lo veo en el momento, ¿ya? Todo en vivo. La desventaja es que me expone a radiación, ¿no? Mucho más que rayos X. Quizás en algunos casos un poco más que tomografía. ¿Está bien? Pero vean la utilidad, ¿no? La densitometría, o sea, su método de estudio, ¿qué hace básicamente la densitometría? Me evalúa la densidad mineral ósea, ¿ya? También me habla a mí de la integridad y de la probabilidad de fracturas en un futuro. ¿Está bien? Entonces, si ustedes quieren evaluar y decirle al paciente, mire, usted tiene riesgo de sufrir una fractura en un futuro, pidan densitometría, ¿no? En función del valor que ustedes obtengan, ¿ya?, van a poder ver si esta paciente es susceptible de sufrir una fractura, es osteopénica, es osteoporótica o tiene riesgo de fractura. ¿Está bien? Cuando ustedes quieran hacer eso, pidan densitometría. ¿Cuál es la ventaja? Es bastante fácil y rápido de hacer. Es facilísimo. Es bastante sencillo. Prácticamente el equipo hace todo. Me da una radiación baja. Comparado con rayos X y otros métodos, es bastante baja. ¿Cuál es la ventaja? Por ejemplo, vean aquí, miren, aquí está la columna y la cadera, se utilizan como sitios en los cuales yo voy a medir la densidad, ¿no? Se comparan con unos parámetros, ¿no?, y me sale un resultado. Entonces es bastante útil densitometría, para lo que les he dicho, ¿no? Densidad mineral ósea. Una desventaja quizás es que un paciente que tiene una artritis, por ejemplo de cadera o de columna, esa artritis puede ser un falso positivo, ¿no? O, perdón, un falso negativo, ¿no? Es decir, ocultar lesiones, ¿no? Entonces, podría interferir. ¿Está bien? Hay que tener en cuenta eso. El sonido o ecografía me permite una evaluación rápida y en vivo de tejidos blandos superficiales. Recuerden esto, tejidos blandos superficiales. Si yo quiero evaluar un tejido blando profundo, como los ligamentos cruzados, los meniscos, ¿no?, voy a usar resonancia magnética, no voy a usar ecografía. Para evaluar las articulaciones también ultrasonido.
Es muy bueno. Aparte que tiene un plus, la evaluación Doppler, ¿no? Miren aquí, por ejemplo, es una ecografía de hombro. Estoy viendo el supraespinoso, estoy viendo la rodilla. Aquí se ve el menisco, pero de forma no muy clara. ¿Ya? Aquí se ve la articulación donde hay un derrame articulado. ¿Cuál es la ventaja de la ecografía? Que es altamente disponible. Ustedes ven en las... Van a cualquier centro o cualquier hospital, hay ecografía. Van a encontrar en todos, pero sí, si van a un hospital, no necesariamente van a encontrar resonancia magnética. Son contados los hospitales que tienen resonancia magnética, ¿no? Hay muchos que no tienen, ¿no? Entonces, la desventaja, su sensibilidad es baja e intermedia. Claro, esto también, ¿no? Ecografía muchas veces es un método que me va a definir patología, pero otras veces va a requerir un método superior. Por ejemplo, resonancia magnética. Y otra desventaja es que es operador dependiente, ¿no? Es decir, depende de quién lo haga, ¿no? Depende del personal capacitado, ¿no? Que tiene experiencia en realizar estos estudios, ¿no? Por eso que se recomienda, ¿no? Realizar estudios en sitios, ¿no? Donde tienen buen personal capacitado, ¿no? Ahí está en esta evaluación, sobre todo musculoesquelético. ¿Ok? Finalmente la gamografía ósea. ¿Ya? Aquí quiero que me presten bastante atención porque esto es un concepto bastante importante y muchas veces veo que se confunden cuando se preguntan en los exámenes. ¿Ya? ¿Cuándo yo uso gamografía ósea? O sea, ¿para qué lo utilizo? Por ejemplo, lo voy a usar bastante para evaluar actividad metastásica, es decir, metástasis ósea. Pero ¿qué metástasis? ¿No? ¿Qué metástasis? La metástasis de tipo blástica, chicos. La metástasis de tipo blástica. ¿Cómo así? Le voy a dar un ejemplo. Yo tengo un paciente con cáncer de próstata. Ustedes saben que la próstata me da metástasis blásticas. Entonces, esa lesión en columna, ¿no? Esta tomografía va a ser excelente para ver esas metástasis blásticas. Va a ser ideal. Por ejemplo, si yo tengo un cáncer de mama, el cáncer de mama me da metástasis líticas y metástasis blásticas. Entonces, ¿puedo usar gamografía ahí? Sí puedo usar gamografía. ¿Por qué? Porque yo quiero buscar actividad blástica. Entonces, las lesiones blásticas las va a ver. ¿Qué pasa si yo tengo un mieloma? Un mieloma es una enfermedad hematológica que me da múltiples lesiones líticas. A lo que les he dicho, ¿ustedes creen que una lesión, una enfermedad que tenga puras lesiones líticas, va a ser adecuado usar gamografía ósea? No, no. Porque yo que busco usar en una gamografía, busco actividad blástica, chicos, osteoblástica. Espero que eso haya quedado claro. Con gamografía ósea yo busco actividad osteoblástica o mixta, como el cáncer de próstata, el cáncer de mama, más no en lesiones puramente líticas, como el mieloma. Ahí no lo voy a usar. ¿Está bien? Eso que quede claro. En fracturas por sobrecarga, fracturas ocultas. Hay fracturas ocultas en rayos X. Ya hemos visto en su momento, ¿no? ¿Qué pasa cuando yo tengo una fractura oculta? Puedo usar resonancia magnética, puedo usar tomografía o puedo usar gamografía. ¿Qué es una fractura oculta? Es aquella que no veo en rayos X. Hay sospecha clínica, pero no se ve. Entonces pido un método superior, ¿no? Puede ser gamografía o puede ser resonancia magnética. Esta gamografía va a ser positiva en 6 a 72 horas. En osteomielitis también es bastante útil la gamografía ósea, sobre todo de forma temprana. ¿Cuál es la ventaja? ¿Cuál es la ventaja? Su micrófono, chicos, su micrófono. Las ventajas es que es altamente sensible la gamografía, ¿ya? Pero así como es altamente sensible, tiene baja especificidad. Ya, quiero que vean aquí. Si ustedes ven estas dos imágenes, es una gamografía de pierna distal y pie. ¿Qué está buscando? Una lesión. Acá hay una lesión, una fractura.
Ustedes saben que cuando hay una fractura, aumenta la actividad osteoblástica reparativa. Y por ende, aquí va a haber una captación. Pero si ustedes ven la imagen, no es una imagen detallada, ¿no? O sea, yo no veo aquí los metacarpianos, no veo las falanges, o sea, no lo veo de forma nítida. ¿Está bien? Normalmente cuando yo pido una gamografía, ya tengo que haber tenido antes un rayos X o una tomografía. ¿Por qué? Porque esta captación, o sea, ¿qué me dice la gamografía? Que acá hay actividad osteoblástica. Eso es lo único que me va a decir. Ahora, esta actividad osteoblástica puede ser por un tumor, puede ser por una fractura, ¿ya? Entonces ahí viene el contexto clínico. ¿Qué pasa si es un paciente que me dice, estuve jugando fútbol, pateé y ahora me duele la pierna de forma intensa y continua? Ah, definitivamente este va a ser una fractura, pues, ¿no? Si es otro paciente que dice que tengo una tumefacción o un incremento de volumen del pie de hace 4 meses, definitivamente eso posiblemente sea un tumor. Entonces, ¿se dan cuenta lo sensible que es? Es sensible, pero no es específico. Entonces, ahí viene la correlación con otros métodos de estudio o con la clínica. Igual acá. Lo mismo pasa en esto, miren. Acá, eso es, miren, el pie es la parte anterior y posterior. Acá hay actividad osteoblástica. Recuerden, gamografía, actividad osteoblástica. Entonces aquí le está detectando actividad osteoblástica. En este caso fue una metástasis. ¿Ya? En este caso fue una metástasis. ¿Está bien? Hay un ejemplo también, ¿no? Que hay una lesión tumoral, una gamografía, miren aquí cómo capta, ¿no? Como hay una, me está hablando de actividad osteoblástica. ¿Está bien? Para eso sirve la gamografía. Entonces, estos diferentes métodos de imagen del sistema osteoarticular que les he mostrado, cada uno debe ser usado dependiendo del escenario clínico específico. Si ustedes usan de forma adecuada estos métodos, va a aumentar el rendimiento diagnóstico, ¿no? Pero para ello ustedes requieren previamente que haya habido una evaluación clínica detallada, ¿no? Con un alto grado de sospecha. Por ejemplo, sospechan una fractura, un tumor, ¿no? Ahí les va a ayudar. Estos métodos, como han visto, o como les he dicho, muchas veces son complementarios, no son excluyentes. ¿Está bien? Bueno, vamos a pasar a la anatomía, ¿ya? Rápidamente, ¿ya? ¿Cuál es la anatomía del tejido óseo, no? El tejido óseo está formado por material extracelular y celular. Esto ya lo saben ampliamente por histología, biología, ¿no? Material extracelular, la matriz orgánica e inorgánica, ¿no? La hidroxiapatita, ¿no? El material celular, ya saben ustedes, osteocitos, osteoclastos y blastos, ¿no? Los blastos formadores, clastos destructores, macrófagos, ¿no? Y osteocitos, la célula de sostén. Eso ya lo saben bastante bien. Lo mismo que les he dicho, ¿no? Blastos, ¿no? Cargados del desarrollo y crecimiento del hueso, formadores. Clastos, ¿no? Resorción ósea. Y estos sitios, ¿no? Se encargan de mantener la vida, ¿no? El sostén, son la célula de sostén. Funciones del sistema osteoarticular, ¿no? Protector, claro, protege órganos, ¿no? Por ejemplo, la caja torácica, ¿no? El cráneo. Sirven de soporte, ¿soporte qué? A la inserción de tendones, músculos, ¿no? Ligamentos, fascias, ¿no? Y por ende permiten la locomoción. Es importante eso, ¿ya? La homeostasis mineral, ¿no? Ustedes saben que los huesos participan en lo que es la homeostasis, ¿no? Cuando hay osteopenia, ¿no? Cuando hay osteopenia va a haber liberación, perdón, cuando hay hipocalcemia va a haber liberación de estos minerales, ¿no? Cuando hay hipocalcemia va a haber absorción, o sea, va a participar en la homeostasis de calcio-fósforo, ¿no? También es un productor de células sanguíneas, y saben muy bien, ¿no? La médula ósea roja, ¿no? Que está en las epífisis, es un productor de células, ¿no? Es decir, de una función hematopoyética. Entonces, esas son las principales funciones del sistema osteoarticular, ¿ya? ¿Cómo yo divido el esqueleto? De dos maneras. El esqueleto axial, axial porque está en el eje. Todo lo que está en el eje, cráneo, columna, cervical, dorsal, lumbar, sacro, pelvis. ¿Está bien? Entonces, cuando yo mencione en un futuro esqueleto axial, ustedes ya saben que me estoy refiriendo o al cráneo, a la columna vertebral o a la pelvis.
Cuando habla del esqueleto apendicular, me refiero a los huesos de las extremidades, miembros superiores e inferiores, manos y pies. ¿Está bien? Entonces, cuando yo hable, por ejemplo, de un tumor, ¿no? Este tumor compromete el esqueleto apendicular, ustedes ya saben que va a ser elementos del miembro superior, pudiendo ser húmero, radio, cúbito, manos. La anatomía del tejido óseo, la arquitectura macroscópica, ¿no? Esto es importante, ¿ya? Vamos a ver el periósteo, el endostio, los forámenes nutricios, el canal medular, la médula ósea. En la arquitectura microscópica me interesa el hueso compacto y el hueso esponjoso. En el hueso compacto, los canales de Hertz y canales de Boltzmann son importantes cuando veamos osteomelitis en un momento. Se van a dar cuenta cómo estos canales permiten la diseminación de la infección. ¿Está bien? Recuerden dónde está el hueso compacto, es decir, en la cortical. Veamos cada uno de estos. El hueso esponjoso forma parte. El hueso esponjoso, un concepto importante que tienen que saber ustedes, ya se encuentra en las epífisis y en las metáfisis, básicamente. ¿Ya? Mientras que el hueso compacto forma la cortical de la diáfisis. ¿Ok? El 80% del esqueleto es hueso cortical. Eso también es importante. El hueso cortical le da el sostén, el peso a todo el esqueleto. Parte del hueso. La epífisis, ¿no? Esta es la epífisis en su parte superior e inferior tienen un cartílago, el cartílago articular o cartílago de recubrimiento. La metáfisis, esta es la placa de crecimiento o la fisis de crecimiento, dependiendo, ¿no? Si es un niño o si ya está cerrado. Inmediatamente por debajo de la fisis están las metáfisis, ¿no? El canal medular, el hueso cortical o diaficiario, el periósteo que se encuentra por fuera. Vamos a ver el periósteo, importantísimo el periósteo. El periósteo tiene dos capas básicamente, ¿no? La capa fibrosa, que es más externa, y la capa osteogénica, que es la capa interna. Es básicamente esta capa interna quien permite al hueso, ¿no?, su función de crecimiento y reparación. ¿Ya? Cuando veamos los tumores óseos se van a dar cuenta que el periósteo es un elemento fundamental. Fundamental porque me va a mí permitir caracterizar una tumoración en función de la reacción perióstica que se dé. ¿Ya? ¿Qué es la reacción perióstica? Por ende, es la respuesta del hueso cortical a una agresión o a un insulto que afecta al hueso adyacente. ¿Ya? Esto es pregunta de examen. ¿La reacción perióstica se ve solamente cuando hay afección del hueso? No. También se ve cuando hay también se ve como una respuesta a la agresión de los tejidos circundantes o un proceso incluso sistémico, una enfermedad metabólica generalizada. ¿Ya? Es importante señalar que en los niños el periósteo es mucho más activo y menos adherido a la corteza. Por eso en el niño, cuando vemos una reacción perióstica, aparenta ser mucho más agresiva. Cuando vemos un tumor óseo en un niño, como a Dewey, vemos que es una reacción perióstica bastante agresiva, ¿no? O en otros sarcomas, ¿no? O en capa de cebolla, o sea, pero la reacción se ve mucho más sorprendente, ¿no? Más llamativa, ¿no? En el paciente pediátrico, con el niño. Para yo ver una reacción perióstica en rayos X, al menos debe mineralizarse. Y eso, ese tiempo más o menos es dentro de 1 a 3 semanas después que ha ocurrido la lesión. Esto es importante, ¿no? O sea, la reacción perióstica no es inmediata, ¿ya? Para que yo la vea, tiene que haber una mineralización, la cual será entre 1 a 3 semanas luego de la lesión, del insulto o agresión. Ya hemos hablado de periósteo, ahora vamos a ver qué es el endostio. El endostio es una capa fibrosa que está por dentro, limita la cavidad medular. ¿Ya? Es bastante semejante al periósteo, pero es mucho más fino, más delgado. ¿Ya? Las funciones también son algo similares, ¿no? Básicamente es nutrición la función del endostio.
También es una fuente de osteoblastos para el crecimiento y reparación, pero en menor medida que el periósteo. Pero también cumple esa función, ¿no? Un papel secundario, ¿ya? Comparado con el periósteo. Finalmente vamos a ver esto, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre esqueleto maduro y inmaduro? ¿No? Cuando ustedes vean fisis de crecimiento, ¿no? Esas son las fisis de crecimiento. Estamos ante un paciente inmaduro esqueléticamente, ¿no? Ven aquí. Y este es un paciente ya con la fisis de crecimiento que ha cerrado. Entonces la presencia de fisis de crecimiento me habla de esqueletos inmaduros. Y estos fisis de crecimiento me va a permitir, por ejemplo, a mí, para más o menos calcular y decir que este es un paciente pediátrico, o es un paciente ya adulto, o ya maduro esqueléticamente, o inmaduro esqueléticamente. Y esto es importante en tumores óseos, porque como vamos a ver en un momento, hay tumores óseos que se dan en la edad pediátrica y hay tumores óseos que se dan en la edad adulta. ¿Ya? Y finalmente vamos a ver un hueso largo. Vamos a representar un hueso largo porque los tumores se dan con mucha frecuencia aquí. Les dije, ¿no?, que los extremos son las epífisis. Entre la diáfisis y la epífisis están las metáfisis, que son unas regiones más cortas, ¿ya? Esta es hacia adentro de la cavidad medular, la cortical, hacia afuera está el periósteo. Entonces, epífisis, metáfisis y diáfisis son los elementos que vamos a mencionar cuando hablemos de tumoraciones, ¿ya? Entonces, las epífisis son los extremos, recubiertos de cartílago articulado. Las diáfisis forman el eje del hueso. Y entre las epífisis y las diáfisis, las metáfisis. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? Creo que haya quedado claro hasta aquí para pasar a tumores óseos. Todo está claro, doctor. Listo. Ya, chicos, a ver. Esta es la parte que me interesa bastante que vean. Ya vamos a hablar de tumores óseos. ¿Ya? No solamente la semiología radiológica, sino cuál es el abordaje sistemático que yo uso para ver si esta lesión ósea o tumoración es benigna o no agresiva, o maligna o agresiva. ¿Está bien? Para ello yo voy a usar varios métodos. Todos los métodos que les he dicho hace un momento, como rayos X, gamografía, tomografía, resonancia magnética. Para ello debimos haber comprendido para qué se utilizaba cada uno de estos y qué me permite ver cada uno de estos. Aquí vamos a reforzar un poco más eso. Toda la exposición está basada en esto, en esta clasificación que hace la OMS. ¿Ya? La OMS cada cierto tiempo me da una clasificación, me da un atlas. Este es el atlas, el OMS, ¿no? El último es este de 2020. Todo lo que les voy a decir está basado en esta clasificación de la OMS. ¿Ya? La van actualizando siempre. Bueno, nosotros estamos al día en esto, siempre nos estamos actualizando porque va variando la clasificación de la OMS, ¿no? Entonces, vamos a hablar de los tumores óseos. ¿Ya? Primero lo básico que tienen que saber, ya como médicos, en verdad. ¿Qué es lo que ustedes tienen que hacer como médicos generales? Primero, estamos hablando de tumores óseos, chicos, no blandos, ¿ya? Solamente tumores óseos. La radiografía simple, y esto es un concepto bastante básico, pero también el más importante, ¿ya? La radiografía simple es el pilar del diagnóstico de los tumores óseos y debe ser evaluado de una manera lógica. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo un tumor óseo, yo debo empezar mi evaluación con una radiografía precisamente. ¿Ya? Yo no voy a pedir una tomografía, una resonancia magnética o una tomografía antes. Primero debo pedir una radiografía. Muchas veces
Algunos médicos piden tomografía, ¿no? Pensando que es mucho, ¿no? Pero una tomografía ve más, ¿no? Pero no. Es la radiografía la que nos da la semiología que vamos a ver ahora, ¿no? Y el abordaje sistemático. Entonces ustedes cuando sospechen de un tumor óseo, comiencen con una radiografía. Si no piden radiografía, significa que no han aprendido nada en el curso de imágenes. Si ustedes van y piden una resonancia magnética, una tomografía, no han aprendido o han faltado a esta clase. ¿Ya? La radiografía simple es el método fundamental, es el pilar, es la base para la evaluación de los tumores óseos. Con eso yo debo comenzar. ¿Por qué? Porque me va a dar la mayor semiología del tumor óseo. Me va a dar una cantidad de datos importantísimos para el tumor óseo. ¿Ya? Entonces, por un lado tenemos a la radiografía, que es el pilar. Luego tenemos tomografía, resonancia magnética, gamografía y PET-CT. Todas estas son métodos complementarios. Eso que quede claro. Radiografía simple es la base, mientras que el resto de métodos de imagen son métodos complementarios. Y eso no quiero que se olviden. ¿Ya? Cuando yo, en tumores óseos, ¿para qué pido una tomografía? Para estadiaje. Yo quiero evaluar bien el hueso cortical y trabecular, como hemos dicho hace un momento, ¿no? ¿Cómo es que evalúa bien la tomografía? El hueso cortical y trabecular, eso me evalúa bien. ¿Para qué yo pido una resonancia magnética? Para estadiaje también. De repente yo quiero ver mejor el compromiso de la parte blanda y de la médula ósea. Entonces, ahí pido resonancia magnética. Tomografía y PET-CT también, para estadiaje, para evaluar recidivas, recurrencias. ¿Ven? Entonces, chicos, la radiografía es el pilar, la base, estudio fundamental para la evaluación de tumores óseos, mientras que el resto de métodos de estudio son complementarios. Y cada uno de estos me evalúa una parte específica de la lesión o la estructura ósea que estoy evaluando. Cada uno de estos tiene un fin, una función, ¿no? Específica para el contexto de tumores óseos. ¿Ya? Y eso quiero que quede claro. En cuanto a la clasificación, vamos a tener los tumores y los tumores like. Cuando yo menciono el término tumores like, hago referencia básicamente a unas lesiones que parecen ser tumores pero no lo son. ¿Ya? ¿Cómo así? ¿Cómo que parecen tumores y no lo son? Pueden ser que sean lesiones, ¿no? Muy similares. Por ejemplo, el quiste óseo es un tumor like. ¿Por qué? No es un verdadero tumor, pero está considerado así como un tumor like. ¿Por qué? Es benigno. Uno puede tener un quiste óseo toda la vida y no pasar nada. Excepto si se fractura, que van a tener dolor y ahí sí se puede operar. Pero uno puede estar con un quiste toda la vida. Si no es muy grande y no causa molestias. ¿No? Entonces, tumores y tumores light. Cuando escucho el término tumores light, significa que son lesiones muy similares a los tumores. ¿Está bien? Ahora, yo los voy a clasificar como benignos y malignos. ¿Ya? Tumores benignos y malignos. Los malignos pueden ser primarios, secundarios. Secundarios son aquellos que surgieron de unos primarios. ¿Ya? Y los tumores metastásicos. Vamos a ver de forma más detallada esto. Cuando yo veo un tumor óseo, lo que tengo que saber es que la mayoría de estos van a ser lesiones benignas. Eso es algo positivo, un dato importante. De los tumores óseos, la gran mayoría van a ser lesiones benignas. Otro concepto fundamental, segundo examen, el tumor óseo benigno más común es el osteocondroma.
Eso le pregunto siempre a los pacientes, ¿no? Es algo que tienen que saber ellos. Igual ustedes. El tumor óseo benigno más común es el osteocondroma, es un tumor cartilaginoso. El tumor óseo maligno más común son las metástasis óseas. Miren, el tumor óseo maligno más común, metástasis. El tumor óseo maligno primario más frecuente es el osteosarcoma. Miren, chicos, que son diferentes conceptos. ¿Está bien? No se vayan a equivocar. ¿Ya? Y hablando específicamente del cáncer óseo, ¿ya? El cáncer óseo, si hablamos de todos los tumores, miren, no llega ni al 1% de todos los tumores, ¿no? Si lo comparamos con el cáncer de pulmón, cáncer de mama, cáncer de próstata, no llega ni al 1%. Entonces los tumores óseos, por eso les decía que la mayoría son benignos. En adultos, el tumor óseo maligno primario más común es el condrosarcoma, mientras que en niños y adolescentes el osteosarcoma. Concepto que quede claro. El adulto condrosarcoma como tumor óseo más común, tumor óseo maligno primario. Estamos hablando de tumores malignos primarios, cáncer óseo. Y en niños y adolescentes, osteosarcoma, menores de 20 años. ¿Está bien? Miren esos datos que les estoy dando. Esos son los datos generales que tenemos que saber. ¿Ya? Y ahora sí vamos al abordaje sistemático. ¿Por qué yo es que les digo que la radiografía es el método base, el método fundamental, el método más importante? ¿Ya? Entonces, porque vamos a ver muchas características. Vamos a ver el dato de la edad. La localización del tumor es importante. La presencia de márgenes y zona de transición de la lesión, conceptos fundamentales que tienen que saber, ¿no? Y que tienen que entender si quieren comprender tumores óseos. La presencia de reacción perióstica. Vamos a ver los tipos de reacción perióstica. La matriz y mineralización. ¿Cuántas lesiones hay? ¿Hay componente de partes blandas o no hay componente de partes blandas? Eso es fundamental. Ya, entonces vamos a ver estos datos y se van a dar cuenta de la importancia que tienen cada uno de estos. La edad. Si hablamos de la edad es el dato clínico más importante. ¿Ya? Nosotros decimos que si yo solamente con saber la edad ya tengo la mitad del diagnóstico. Es así de importante. Si yo sé la edad del paciente, ya la mitad del diagnóstico ya está hecho. Así de fundamentales. ¿Ya? El 80% de las lesiones se diagnostican correctamente con base en la edad. O sea, miren la importancia. Los tumores malignos tienen predilección por huesos tubulares en jóvenes, mientras que en adultos afectan más huesos planos. ¿Ya? Vean, es solamente ese dato, ¿no? Basado en la edad. ¿Ya? Entonces, en un paciente joven, un tumor maligno afecta a hueso largo, mientras que en un paciente adulto, huesos planos. Entonces, recordado, datos clínicos, el dato clínico fundamental y más importante es la edad. Como les digo, con la edad yo prácticamente estoy abarcando casi la mitad del diagnóstico y la tengo, solamente con ese dato. ¿Por qué? Miren aquí, chicos. Con este gráfico les voy a decir, se van a dar cuenta con la importancia. Miren aquí, osteosarcoma. Solamente quiero que vean ese tumor, osteosarcoma. Miren de qué grupo a qué grupo va, de 10 a 30 años. ¿Qué pasa si yo tengo un paciente adulto que mide 60 años, que tiene 60 años y viene por un tumor óseo? ¿Ustedes creen que sea un osteosarcoma?
Probablemente no. Probablemente no. Probablemente sea otro tumor, pero no un osteosarcoma. Ahora, ¿puede ser que haya otro sarcoma? Sí, pero es infrecuente. ¿Ven? O sea, solamente sabiendo la edad, puedo excluir ese diagnóstico de osteosarcoma en un paciente muy mayor. Otro ejemplo. ¿Qué pasa si yo tengo un mieloma? Miren el rango de edad, entre 40 y 60 años, es de adultos, es de pacientes viejos, mayores. Si yo tengo un paciente pediátrico de menos de 10 años, supongamos, ¿no? Y tiene tumores óseos, ¿yo pensaré en mieloma como primera posibilidad? No, pues, no voy a pensar en mieloma. Voy a pensar en otras lesiones, como un sarcoma de Ewing, condoblastoma u otro tipo de lesiones. ¿Está bien? O sea, ¿ven la importancia de la edad? O sea, con saber la edad yo voy estrechando ese diagnóstico diferencial. Hay tumores que se van a dar en pacientes pediátricos, jóvenes, lactantes, y otros que se van a dar en adultos, pacientes mayores, ancianos. ¿Ya? Y este dato de la edad es importantísimo. Otro dato importante es la localización. ¿Qué porción del hueso está comprometido en el plano longitudinal? ¿Qué hueso está comprometido? Quiero que veamos aquí. Quiero que vean esto. Son dos huesos largos. Estoy aquí en el grupo de menos de 30 años y en este grupo de más de 30 años. Hace un momento les hablé de la epífisis, que es la parte más distal, la diáfisis, que está sonada aquí, y entre la diáfisis y la epífisis está la metáfisis. ¿Está bien? La localización es fundamental, chicos, ¿por qué? Miren aquí, en el grupo de menos de 30 años. Miren en la epífisis, voy a tener un tumor que se llama condoblastoma o una infección. Este condoblastoma, yo lo puedo encontrar en la metáfisis, es rarísimo. En la diáfisis, rarísimo. Una displasia fibrosa, ¿yo la encuentro en la epífisis? No, este FD significa displasia fibrosa. Displasia fibrosa es un tumor diaficiario. Sarcoma de Ewing es un tumor diaficiario. ¿Yo lo voy a encontrar en la epífisis? No, pues. ¿Se dan cuenta? O sea, la localización en un hueso largo, en epífisis, metáfisis o diáfisis, es típica también. O sea, me ayuda a mí a decir, este tumor puede ser este. ¿Ya? Y no es este. Me ayuda a excluir o me ayuda a decir cuáles pueden ser. ¿Está bien? No solamente en el grupo de menos de 30 años, también el de más de 30 años. Por ejemplo, aquí, ¿no? El tumor de células gigantes es un tumor epifisiario. Raramente yo voy a ver un tumor de células gigantes en la diáfisis. Y el mieloma, que es un tumor más diaficiario, menos comúnmente lo voy a ver en la epífisis. Entonces, la localización es fundamental, ¿no? O sea, cuando nosotros hablemos, ¿no?, de la localización de la lesión en el hueso, entonces eso también es importante. ¿Ok? Entonces son datos importantísimos que yo tengo que tener a la hora de evaluar los tumores. Les voy a poner un ejemplo. Este es un paciente adulto o joven o niño. ¿Qué les parece? Con lo que yo les he dicho. Cualquiera. A ver. Ay, ¿qué pasó? Joven. ¿Por qué? ¿Por qué es joven? Porque tiene, claro, muy bien. Es joven porque tiene fisis de crecimiento abierto aún, ¿no? ¿Ven? Su fisis tiene fisis de crecimiento. Tiene fisis de crecimiento. Y aquí estoy viendo una lesión epifisiaria. Entonces, esta lesión, miren, la edad
más la localización ya me da una lesión específica, llamada así. Este es un paciente ya mayor porque su fisis ya está cerrada y tiene una lesión epifisiaria. Ambas lesiones son epifisiarias, pero miren, uno es joven y otro es adulto. El tumor va a ser diferente, aunque estén en la misma localización. ¿Ven? Entonces, esos datos de edad y localización son importantísimos para hacer el diagnóstico diferencial. Esta es la región, esta es la epífisis. Aquí es un paciente pediátrico, ¿no? Porque su placa de crecimiento está abierta. Esta es la metáfisis. Hay una lesión quística, es un quiste óseo, igual aquí y aquí. Está en la metáfisis de un paciente aún inmaduro genéticamente, lo cual es típico del quiste óseo. Ven aquí, esta es la diáfisis. Hay una pequeña lesión lítica, ¿no? Las metástasis son comunes en las diáfisis, ¿no? En este caso fue una metástasis de un cáncer de mama. ¿Ya? Entonces lo que les quiero decir es que la localización en el esqueleto de epífisis, metáfisis o diáfisis es importantísimo para yo hacer un diagnóstico diferencial. ¿Ya? Ahora, ¿qué hueso se compromete? Eso también es importante. Porque hay diferentes tumores que afectan diferentes sitios. Por ejemplo, las metástasis y el mieloma afectan con mucha frecuencia el cráneo. El mieloma le gusta mucho el hueso plano, cráneo. ¿Por qué? Porque en el hueso plano hay bastante médula ósea. Cráneo, costillas. Miren, el mieloma, metástasis, ambos. El calcáneo es bastante típico, una lesión del lipoma intraóseo. El lipoma intraóseo lo voy a ver en otro hueso muy infrecuentemente, pero sí lo voy a ver más en el calcáneo. Si yo tengo un tumor en las falanges, en condroma, o sea, es bastante característico, ¿no? Y así podemos seguir. Miren aquí, por ejemplo, esta es una mano, ¿no? Acá tengo tumores en las falanges. Están unas lesiones líticas aquí, ¿ven? Múltiples, en falanges y metacarpianos. Esto es un engordoma típico de las, ¿no? Entonces el tumor óseo benigno más frecuente en la mano es el osteocondroma. ¿Cómo lo sé? Precisamente por eso, ¿no? ¿Qué hueso está comprometido? Calcáneo, miren aquí. Una lesión lítica con una revolucencia en su interior compatible con un lipoma. Es muy característico esta lesión. Por la localización, a mí me da grandes atisbos de que sea un lipoma intraóseo. Y al final fue, pues. ¿Sí? Entonces, hemos visto hasta ahora lo importante de la edad y la importancia de la localización en el hueso. No solamente en el hueso, dado por epífisis, metáfisis o diáfisis, también el tipo de hueso. Si es hueso de la mano, si es un hueso plano, ¿no? Si es columna, ¿ok? Entonces, eso es importante también. Son datos que me van a ayudar a mí a diagnosticar una tumoración ósea. Esto de aquí es de lo más importante y que quiero que me presten bastante atención, por favor. ¿Ya? Porque esto me va a definir a mí si esta lesión es benigna o maligna. ¿Ya? Los márgenes y este concepto que se llama zona de transición. ¿Ya? El concepto de zona de transición. Con estas dos imágenes te voy a explicar este concepto. Miren aquí. Primero quiero que vean esto. Este esquema de aquí. Acá hay una tumoración. ¿Ya? Esta de aquí, que está en verde. Esa lesión va a ir creciendo en el tiempo. ¿Ya? Poco a poco. Está en la cavidad medular. Como va creciendo poco a poco, ¿ya? Va insuflando el hueso. La cortical la va remodelando por dentro. Las trabéculas, el hueso trabecular, lo va a desplazar. Van a verse desplazados. El periósteo puede reaccionar, pero de forma suave, monocapa. Es decir, es un tumor que como crece lentamente, le permite al hueso adaptarse a su crecimiento. ¿Cómo, no? Remodelándose, las trabéculas expandiéndose. Y si ustedes ven acá, en esta zona, ¿dónde está esta zona?
Yo veo dónde acaba el tumor y veo dónde comienza el hueso normal. Cuando yo veo eso, y cuando yo veo nítidamente dónde acaba el tumor y dónde comienza el hueso normal, eso es una zona de transición estrecha. ¿Está bien? Es una zona de transición estrecha. ¿Qué quiere decir esto? Que una zona de transición estrecha me indica una lesión no agresiva. ¿Ya? Entonces, una zona de transición estrecha me habla a mí de una lesión no agresiva. ¿Y qué me traduce una zona de transición estrecha? Significa que la tumoración con el hueso trabecular se diferencian fácilmente, como aquí. Yo fácilmente puedo decir, aquí acaba el tumor y aquí comienza el hueso sano. Entonces, va a ser mucho más fácil operar, pues, ¿no? Porque yo sé dónde acaba. Esa es, por ejemplo, una zona de transición estrecha. Ahora veamos esta lesión. Igual acá hay un tumor en la médula, pero este tumor va a crecer ya no lentamente, sino de manera rápida. Como crece de forma muy rápida, ya no le da tiempo a las trabéculas de amoldarse, de acomodarse. En este caso la va a infiltrar, va a insuflar la medular, va a romper la cortical, va a romper el periósteo, dando reacción perióstica, ¿ya? Y así esta zona va a haber una zona de transición. Esta zona de transición, miren, aquí es grande y aquí es pequeña. Va a haber una zona de transición amplia. Entonces, ¿qué significa una zona de transición amplia? Significa que yo no puedo discernir bien dónde acaba la tumoración y dónde comienza el hueso sano. Es decir, tiene márgenes imprecisos. Esa es una zona de transición amplia. Entonces, la zona de transición amplia me traduce a mí una lesión agresiva, ¿ya? Que puede ser maligno o no. Se utiliza el término agresivo porque no solamente son los tumores que me causan esto, ¿no? También puede ser una osteomelitis, que es una lesión agresiva, ¿ya? Antes decíamos maligno y benigno, pero ahora le decimos agresivo y no agresivo. ¿Está bien? Entonces, zona de transición estrecha, una lesión no agresiva, una zona de transición amplia y márgenes mal definidos, una lesión agresiva. Espero que les haya quedado claro eso. Ese concepto es fundamental. ¿Ya? Los márgenes, bordes bien o mal definidos, ¿no? El margen de la lesión y la zona de transición entre la lesión y el hueso adyacente son determinantes para decir si una lesión es agresiva o no, como hace un momento hemos visto, ¿no? Que la zona de transición es el límite entre la lesión y el hueso normal. Si es una zona de transición estrecha, como les he dicho, no, es una lesión bien definida, de bordes precisos, y por ende me habla de una lesión de crecimiento lento. Si es una zona de transición amplia, tiene márgenes imprecisos, mal definidos, me habla de una lesión de crecimiento rápido o agresivo. ¿Ok? Este concepto aquí es fundamental. La zona de transición estrecha y la zona de transición amplia. ¿Ya? Y en función a eso, vamos a ver tres tipos de lesiones. Lesiones geográficas, ¿ya? Primero las lesiones geográficas, luego lesiones moteadas y luego apolilladas, ¿ya? Vamos a comenzar con las lesiones geográficas. Las lesiones geográficas se dividen en tres subtipos. Primero, el tipo 1A. La lesión geográfica es una lesión tipo 1. Vamos a ver el tipo 1A. El tipo 1A es esto. Miren aquí, chicos. El tipo 1A es una lesión geográfica o focal bien definida con un borde esclerótico. ¿Ven aquí? Miren aquí. Acá hay una lesión lítica, radiolúcida, con un borde esclerótico bien definido. Cuando yo tengo una lesión esclerótica con un borde bien definido, yo estoy tranquilo. ¿Por qué? Porque definitivamente esta es una lesión benigna, ¿ya? O no agresiva. Entonces, una lesión geográfica tipo 1A, ¿no? O zona
o con bordes escleróticos, o cualquier lesión que tenga bordes escleróticos, es una lesión benigna. ¿Ya? Entonces yo estoy tranquilo. Si veo una lesión con borde esclerótico, tranquilo, porque es una lesión benigna. Ejemplo aquí, miren esto. Tengo una lesión, quizás yo no sepa qué es, pero tiene un borde esclerótico. Lesión benigna. Ni hablado. ¿No? Es una lesión muy común para nosotros, pegamos nosificante, pero lo importante es que es una lesión benigna, porque tiene bordes escleróticos. Igual acá, miren. Benigno. Ese es el tipo 1A. La lesión de tipo 1B, ¿ya? Es una lesión de bordes bien definidos, pero ya no tiene esclerosis. Sin esclerosis. ¿Ya? Por ejemplo aquí, miren. Que hay una lesión definida, pero no tiene bordes escleróticos. Ahora, esta lesión tipo 1B, aquí tenemos varios ejemplos. Pueden ser un tumor de células gigantes, o sea, aquí puede ser un mieloma incluso, ¿no? O sea, puede ser benigno y puede ser maligno. Las metástasis me pueden dar lesiones benignas, le pueden ser lesiones tipo 1B, es decir, bien definidas pero sin esclerosis. ¿Ya? Hay lesiones benignas que también me dan este tipo de lesiones. Es decir, el tipo 1B puede ser lesiones benignas o no agresivas y de lesiones agresivas también, como metástasis o el mieloma mismo. Por ejemplo, miren esto. Esta lesión, ¿cómo ven aquí? Es una lesión radiolúcida bien definida, pero no tiene esclerosis. Eso a mí me habla de una lesión tipo 1B, bien definida, sin esclerosis. Puede ser una metástasis, sí, podría ser una metástasis única, ¿no? Puede ser una lesión benigna, claro, un granuloma eosinófilo. Puede ser una lesión benigna, ¿ya? Entonces, vean que ya cambió, ya no es como un 1B, ¿no? Esclerótico, benigno, ni hablado, no tengo dudas. Esta lesión, aquí tengo que ver más cosas, ya. ¿Está bien? Puede ser benigno, puede ser maligno. El tipo 1C. El tipo 1C es así, ¿no? Es una lesión lítica de bordes pobremente definidos o mal definidos. Miren aquí. Acá hay una, acá hay otra. ¿No? Esta lesión de bordes focal, de bordes mal definidos, generalmente es de lesiones agresivas. ¿Ya? De lesiones agresivas. Osteosarcoma, fibrosarcoma, condrosarcoma. ¿Ya? Generalmente, de tumores agresivos. ¿Ya? Entonces, hasta ahora hemos visto las lesiones geográficas tipo 1A, lesiones tipo 1A, borde esclerótico. Borde esclerótico, lesión benigna o no agresiva. Estoy tranquilo, feliz. Tipo 1B, lesión lítica de borde definido sin esclerosis. Y ya cuando tiene esclerosis ya puede ser una lesión no agresiva, pero también puede ser una lesión agresiva, como las metástasis o mielomas. ¿Ok? Y el tipo 1C generalmente son lesiones agresivas. Osteosarcoma, fibrosarcoma, ¿está bien? Porque son lesiones mal definidas. Ese fue el tipo 1. Veamos el tipo 2. Las lesiones tipo 2 también se le llama así, moteado o apolillado. ¿Han visto ustedes una madera apolillada? Cuando se rompe, ¿cómo es? ¿No? Es así, ¿no? Tiene unos agujeros, ¿no? Grandecitos, ¿no? Que lo hacen, a la madera sensible a romperse. Lo mismo pasa en este perdón, ¿no? Es así, miren, este es como un esquema, ¿no? Acá son varias lesiones pequeñas que hacen el hueso frágil. Este es un ejemplo, miren. ¿Ven? Múltiples lesiones, ¿no? Múltiples lesiones, pero son lesiones grandes, ¿no? Son grandecitas, ¿no? Pueden confluir y dar una mucho más grande. Ese es un patrón moteado o apolillado, ¿no? Son múltiples áreas líticas pequeñas de distribución difusa. Pueden coalescer o confluir, ¿no? Como dice ahí, para hacer una de más tamaño, como esta, ¿no? Esto es de lesiones agresivas, ¿ya? Tumores malignos y metástasis. ¿Está bien? Tumores malignos o metástasis. Entonces, un patrón tipo 2 o apolillado
Lo vamos a ver en lesiones agresivas, metástasis, ¿no? O tumores malignos. En este caso, una esteocitosis. Y otro, ¿no? Mira, aquí está. Este es otro esquema, ¿no? Son lesiones pequeñas, mira aquí, ¿eh? Miren, acá, aquí, aquí, ¿ven? Lesiones grandecitas que van confluyendo, ¿no? Es una lesión, esta es una lesión agresiva, definitivamente. Y finalmente el tipo 3, ahí es tipo 3, chicos, disculpen, ya aquí no hubo un error de tipeo, es tipo 3 o permeativo. Tipo 1 geográfico, tipo 2 moteado o apolillado, tipo 3 permeativo. En el permeativo sí es así, miren chicos. Pequeñitas imágenes, ¿no? Líticas, múltiples. Muchas veces pasa como normal, ¿ya? Son diminutas, innumerables imágenes ovales o bandas. Cuando ustedes escuchan el término patrón permeativo, agresivo. Esa es una lesión agresiva, chicos. Lesión agresiva. Tiene que empezar en tumores ahí. Tumores, sarcomas, linfomas, ¿ya? También podrían ser alguna enfermedad metabólica como el hiperparatioidismo quizás, ¿no? Pero básicamente cuando ustedes tengan un patrón permeativo, son lesiones muy pequeñitas, muy pequeñas, y me está reduciendo una lesión bastante agresiva, ¿ya? Si se dan cuenta, la diferencia entre apolillado y permeativo es el tamaño de las lesiones, ¿no? Mientras que en el permeativo son mucho más pequeñas, en el moteado son más grandes, ¿ya? Muchas veces estas lesiones permeativas son tan pequeñas que los residentes cuando llegan los pasan como normal, ¿no? No lo ven, ¿no? Lo van viendo luego que se van entrenando, ¿no? Ese es el patrón permeativo, ¿ok? Aquí hay patrón. Entonces, el patrón el tipo 2 y el tipo 3 son lesiones agresivas, ¿ya? Ni hablar. Entonces, ¿las puedo catalogar juntas? Sí. Miren, por ejemplo, miren estas lesiones, miren algunos ejemplos de patrón motivado permeativo, ¿no? Neuroblastoma, retinoblastoma, metástasis, ¿no? Leucemia, Ewing, osteosarcoma, linfoma, mieloma, ¿no? O sea, tumores malignos. También pueden ser osteomelitis. La osteomelitis es un proceso benigno, se puede comportar con uno de estos tipos de patrones, ¿no? Es por eso que ya no se le dice antes le decíamos benigno y maligno al patrón motivado permeativo, pero ahora le decimos agresivo y no agresivo, precisamente por esto. Porque la osteomelitis, que es un proceso infeccioso, puede dar un patrón moteado o puede dar un patrón permeativo. Y no ser una lesión maligna, pero sí se comporta de forma agresiva, eso sí. Miren aquí, mientras más me acerco al permeativo, mayor malignidad. ¿Ya? Esto es importante. Entonces, cuando ustedes escuchan el término patrón permeativo, ustedes tienen que parar los ojos, los oídos. Esta lesión es maligna. O sea, ni hablar, yo debo empezar una lesión agresiva aquí. En un moteado, igual. En un moteado también tengo que empezar una lesión agresiva. Y en un geográfico depende, ¿no? Si es un tipo 1A, 1B, 1C. ¿Está bien? Ahora hay otro punto, ¿no? La reacción perióstica que les mencioné. ¿Ya? La reacción perióstica, hace un momento les dije que era una reacción perióstica, ¿no? Que era la reacción del periósteo, ¿no? A un insulto o adhesión, no solamente el hueso, ¿no? Sino también el tejido blando o adherente. ¿Ya? Tenemos varios tipos. Pueden ser benignos, pueden ser agresivos o muy agresivos. ¿Cómo así? Una reacción perióstica benigna va a ser así. Cuando yo veo una sola capa y es grueso, eso es benigno. Ni habla de soy tranquilo. ¿Dónde veo eso? Fracturas. Hay una fractura en una reacción perióstica, gruesa, ¿no? Lamelar, monolamelar, ¿no? O monocapa. Agresivas, la lamelar, ¿no? Capas de cebolla, 1, 2, 3, 4, 5 quizás, ¿no? Eso lo veo en el sarcoma de Ewing, ¿no? Una lamelada. Una especulada, igual, ¿no? Cuando yo veo una reacción especulada, uy, ni hablar, estoy preocupado. ¿Qué tumor puede ser? ¿Qué sarcoma, no? Un sarcoma, ¿no? Entonces, ya es una lesión agresiva.
muy agresiva, el triángulo de Koopman. ¿Ya? Esta imagen es el triángulo de Koopman ahí. ¿Ya? Yo hablo ya de lesiones muy agresivas. Lesiones de alto grado, ¿ya? Osteosarcomas agresivos. ¿Ya? Entonces, la reacción perióstica refleja la duración y la agresividad. Miren lo que les digo. La reacción perióstica me dice a mí si esta lesión, si este proceso que yo estoy viviendo es agresivo o no. Miren aquí, pues, ¿no? Benigno, agresivo, muy agresivo. Entonces me habla a mí de la duración y de la agresividad. Entonces la reacción perióstica a mí me va a ayudar a decir, no, esta lesión es agresiva. Esta lesión es no agresiva. ¿Ya? Y como dice ahí, puede indicar la naturaleza de la lesión, ¿no? Benigno, maligno. Entonces ustedes ya pueden sospechar con eso. Yo tengo un triángulo de Koopman, no, ni hablar, esa es una reacción agresiva, no. ¿Ya? La apariencia agresiva no necesariamente implica malignidad. Esto es importante, ¿no? Como les dije, ya no usamos el término malignidad, sino agresivo, ¿no? Y dentro del agresivo puede estar implicado lo maligno. Por ejemplo, ¿no? Miren, estas son lesiones benignas, pero que se presentan con una reacción perióstica agresiva, ¿no? Como la osteomelitis. La osteomelitis es terrible porque es una infección que puede parecer un tumor, ¿no? Por la reacción perióstica, por el patrón moteado permeativo. ¿Se dan cuenta? O sea, es una lesión agresiva. O sea, se presenta radiográficamente de forma agresiva, pero es una lesión benigna, infecciosa. ¿Bien? Por eso que ya no usamos el término de maligno, ¿no? Usamos agresivo. Y dentro de lo agresivo puede estar incluido lo maligno. ¿Ya? Mira aquí. Monocapa, ¿no? Una sola capa, gruesa, benigno. Pues acá una capa gruesa, rozamiento de la cortical, lesión benigna. Estoy tranquilo, no me hago problema. Lesión benigna. Esta ya me preocupa un poco. Veo varias capas, no dos, acá también, ¿no? Uy, que ya me empieza a preocupar. Que hay aquí un tumor, una lesión agresiva, ya me estoy preocupando ya, ¿no? Sarcoma de Ewing, si es un paciente muy niño, ¿no? Menos de 5 años, esto es característico de un sarcoma de Ewing, ¿no? Entonces me preocupo. ¿Puede ser una osteomelitis? Puede ser una osteomelitis. También, entonces osteomelitis a la osteomelitis nunca la puedo descartar. Lo que me va a ayudar a la osteomelitis es la parte clínica, ¿no? Tiene fiebre, lactantes de fase aguda, BCG, PCR, ¿no? Ahí son positivos, si son positivos ni hablar, es una osteomelitis, ¿no? Los hemocultivos, todo eso. ¿Ya? Uy, esto, cuando veo esto también me preocupo mucho más incluso. Miren, espiculado, ¿no? Sunballs, ¿no? Sol naciente. Miren aquí. Espiculado, irregular en sol naciente, ¿no? Esto ya, ¿no? Acá hay una lesión, ¿no? Y habla de esto, a mí me deja muy preocupado, ¿no? Acá yo pienso ya en lesiones agresivas, malignas, ¿no? Pienso en osteosarcomas, ¿no? O sea, pienso en lesiones muy agresivas. El triángulo de Koopman. Miren chicos, el triángulo de Koopman se da cuando el tumor rompe la cortical y deja una bandeleta o un pedazo de periósteo de esta forma, en triángulo. Igual acá, ven aquí el tumor ha roto la cortical, ha pasado las partes blandas y ha dejado aquí un fragmento de hueso de forma en triángulo. Este es el triángulo de Koopman. Y si un tumor rompe la cortical e invade el tejido blando, esto definitivamente es una reacción agresiva, pues. Es una lesión muy agresiva, ¿ya? Pues ahí tengo que pensar en osteosarcomas, ¿no? Fibrosarcomas, ¿no? Tumores altamente agresivos, ¿no? Entonces, el triángulo de Koopman me habla a mí de tumores muy agresivos, ¿ya? Entonces eso fue la reacción perióstica. La matriz. La matriz básicamente me va a servir a mí para decir que el tipo de estirpe. Ahora, ¿todo tumor me da matriz? No, no todo tumor me da matriz. Hay dos tipos conocidos de matriz, ¿no? El matriz condroide y el matriz osteoide.
Matriz osteoide es como el nube. Ustedes miran al cielo, uno que parezca el nube denso, ese es una matriz osteoide. Entonces, ¿quiénes están ahí? Los tumores formadores de osteoide, ¿no? Formadores de hueso, osteosarcomas, osteomas, osteoblastomas, todos esos tumores formadores de hueso. En el otro grupo están los condroides. Los condroides generalmente tienen aquellas matriz que no tengan una forma definida. Es condroide. Así de fácil. Puede ser en forma de arco, flechas o de cualquier forma. Aquella que es densa, como una nube, marfil, esa es osteoide. Lo que tiene cualquier forma es condroide. Miren, por ejemplo, aquí. Miren aquí en el seno paranasal izquierdo hay una lesión densa. Parece una nube, ¿no? Bastante densa, ¿no? Homogénea, muy densa. Esa es una lesión osteoide. Es un osteoma, un tumor benigno. Miren aquí. Esta es una matriz osteoide, es denso aquí, ¿no? Con reacción perióstica agresiva, ¿no? Componente de partes blandas. Este es un tumor del alto grado, ¿no? Probablemente un osteosarcoma. Esta lesión es lo mismo que acá. Y esto, miren aquí, tiene diferentes formas, ¿no? ¿Qué forma tendrá? Una forma irregular, ¿no? Esas formas irregulares, mal definidas, son condroides, ¿no? Esa es una matriz condroide, ¿ya? Y ya casi finalmente, ver el número de lesiones, ¿ya? Si yo tengo múltiples lesiones, yo tengo que pensar en metástasis, pues, ¿no? Tendría que pensar en metástasis o lesión o un tumor óseo multifocal. ¿Ya? Eso me dice a mí la multiplicidad. ¿Ya? Y finalmente el compromiso de partes blandas. Si yo tengo una lesión ósea que asocia un componente de partes blandas, esa lesión es maligna. O sea, yo tengo que pensar eso inmediatamente. Yo tengo una lesión ósea que compromete las partes blandas. Esto es maligno, es muy agresivo. O sea, para que este tumor óseo haya comprometido las partes blandas, tiene que haber roto la cortical, ¿no? Tiene que haber destruido, tiene que haberse expandido por los canales de Haber, ¿no? Como lo decía yo, ¿no? Los canales de Haber y Lambert, ¿no? Que están en la cortical, ¿no? O sea, la lesión que ha estado en la medular ha pasado por estos canales y se ha diseminado el tejido blando, ¿no? Pudiendo ser microscópico o pudiendo romper así de forma muy grosera la cortical. ¿Ya? Fíjense en eso, estos sarcomas, linfomas, sarcoma Ewing, tumores muy agresivos. ¿Ya? Entonces, como hay de partes blandas, lesión muy agresiva, maligna. ¿Ya? ¿Cómo se expande? A través de los canales de Haber y Bollmann. ¿Ya? O sea, para que llegue de la medular al tejido blando, pasa por esos canales, ¿no? O rompe la cortical, ¿no? O sea, de forma más grosera, ¿no? Miren aquí, este es el mismo paciente. Miren este hueso. Este es un patrón normativo, ¿no? Pero alguien me dice, pero está normal. Es que el patrón normativo muchas veces se ve así. Prácticamente no se nota. Pero acá hay un compromiso de partes blandas. Resonancia magnética, miren, tremenda lesión. Componente de partes blandas. Entonces, es una lesión medular con un componente de partes blandas. Esta lesión es agresiva definitivamente, pues, ¿no? Tengo que pensar en sarcoma, Ewing, linfoma. Entonces, lesiones muy agresivas tengo que pensar. En resumen, ¿cuándo yo voy a pensar que es una lesión agresiva? Ya les he dicho, cuando tengo un patrón moteado primitivo de destrucción ósea. Ahí pienso que es una lesión agresiva. Cuando tengo una lesión de contornos mal definidos o poco definidos y una zona de transición amplia, como les he dicho, zona de transición amplia. Cuando hay una destrucción de corteza, de la cortical, cuando hay una reacción perióstica lamelar, laminada, espiculada, desorganizada o tipo triángulo de Kuhlmann, es muy agresivo o agresivo. Si yo tengo una lesión con un componente de partes blandas, definitivamente es una lesión agresiva. Ni hablar. ¿Y cuándo voy a pensar en una lesión agresiva? Cuando yo tengo un patrón de destrucción geográfico, sobre todo el 1A. Cuando es una lesión bien definida y una zona de transición estrecha. Tiene márgenes escleróticos, la corteza está indegne,
La fracción perióstica es delgada, sólida, gruesa o lamelada. Entonces ahí estoy tranquilo, feliz, ¿no? No me preocupo mucho. Esta lesión posiblemente sea una infección u otra lesión de aspecto benigno. ¿Okay? ¿Alguna duda, chicos? Voy a pasar finalmente a osteomielitis. Si tienen alguna pregunta, me la pueden ir haciendo, me la voy poniendo osteomielitis. Está claro, doctor. Muy claro. Vamos a la osteomielitis, chicos. A ver. Sí se ve, ¿no? ¿O se salió la pantalla? Sí se ve. Sí se ve, doctor. Ya. Vamos a la osteomielitis. La osteomielitis es la gran simuladora, como les he dicho hace un momento, ¿no? Me puede simular una tumoración agresiva, ¿no? O sea, osteomielitis de verdad es muchas veces muy difícil de diagnosticar y entra en el diferencial de los tumores óseos, de verdad, ¿no? Es importante ya saber de osteomielitis. La osteomielitis es una causa importante de morbilidad y mortalidad en niños y adultos, ¿ya? Su incidencia, ¿no? Menores de 5 años y hasta 50 años, ¿no? O sea, es una incidencia amplia, ¿verdad? La clínica de la osteomielitis es inespecífica. O sea, no hay una clínica específica, ¿no? El paciente les puede decir, tengo un dolor en la pierna, ¿no? De 4 semanas, 2 semanas, o sea, dependiendo de la gente patógena también, pues, ¿no? Es una clínica inespecífica. Las imágenes, en este caso, al punto que nos lleva, juegan un papel integral. ¿Por qué? Porque no solamente me permite hacer el diagnóstico inicial, ¿no? También me permite hacer biopsias, drenajes, es decir, tratamiento, ¿no? Es diagnóstico, terapéutico, y también me permite a mí hacer el seguimiento. Debemos recordar que la osteomielitis puede cronificarse, ¿ya? Y muchas veces es un problema, por eso ahí dice que es una causa importante de morbilidad y mortalidad, ¿no? Sobre todo cuando se cronifica. Pacientes que pueden tener osteomielitis años, ¿verdad? Años. Es un problema terrible en muchos casos, ¿no? Cuando no ha habido un tratamiento adecuado, un diagnóstico, perdón, oportuno, ¿no? Y no ha habido un tratamiento adecuado. Pues por eso les digo a ustedes, chicos, sus métodos de imagen tienen que saber qué método pedir, ¿no? O sea, es importante eso. Yo lo que no debo hacer es hacerle perder tiempo al paciente y su dinero, ¿no? O sea, tengo que al menos indicarle, ¿no? Que cómo le ayudo, ¿no? ¿Está bien? ¿Qué es la osteomielitis? La osteomielitis es la infección del hueso, pues, ¿no? Con afectación de la médula ósea. La infección básicamente comienza en la médula ósea, ¿no? El concepto mismo lo dice, ¿no? Es una infección de la médula ósea. Puede extenderse. Si está en la médula ósea, puede pasar a la cortical, a la región subperióstica, a los tejidos blandos. O sea, tiene ese potencial de extenderse. Pero la infección comienza aquí, en la médula ósea. ¿Ya? Yo debo distinguir la osteomielitis de la Doctor, osteoitis. disculpe. Sí, ¿No sí. está pasando las diapositivas o se ha quedado en osteomielitis en la primera diapo? No, así sí, ya pasé. A ver, voy a ver. Creo que es cuando pongo pantalla completa, creo. ¿Esta llegaron a ver? ¿Esa es la segunda? Esa es la tercera, creo. Ah, nos quedamos en el título, doctor. Uy, en el título. Sí.
Ya, esto sí, les dije que aquí, ¿no? Como les decía, ¿no? Que la infección comienza en la médula, con el potencial de expandirse a la cortical, ¿no? A la región superióstica, ¿no? A los tejidos blandos adyacentes, ¿no? Y algo importante es que yo debo diferenciar osteomielitis de osteoitis y de periostitis, ¿ya? ¿Qué es la osteoitis? La osteoitis es la infección de la cortical. ¿Ya? Esa es la osteoitis. ¿Y qué es la periostitis? Inflamación o infección del periósteo. Conceptos muy diferentes, chicos, conceptos bastante diferentes. Entonces, osteomielitis es la infección del hueso, pero con afectación de la médula ósea. Ese concepto lo tiene que tener claro, ¿ya? Osteomielitis, médula ósea. ¿Qué pasa si solamente afecta cortical? Eso no va a ser osteomielitis, va a ser osteoitis. ¿Ok? Eso es importante. Cuando hablamos de osteomielitis, lo puedo clasificar de diferentes maneras, ¿no? En función de la clasificación etiológica, patogénica, cronopatológica o por edad de presentación, ¿ya? En el caso de la clasificación etiológica, me ocuparé básicamente de la etiología bacteriana, porque básicamente es el 90 a 95% de casos, etiología bacteriana, ¿ya? Y de lejos, ¿no? De todas esas bacterianas, 8 o 9 es causada por Staphylococcus aureus. Eso es un concepto que tienen que saber. Staphylococcus aureus, osteomielitis. Es prácticamente la asociación directa con la que yo debo hacer con el tipo de germen. Cuando yo pienso en osteomielitis, a la mente se debe venir inmediatamente Staphylococcus aureus. Pero puede ser otro germen, sí, pero Staphylococcus aureus es el dominante, es el predominante. ¿Ok? En cuanto a la clasificación patogénica, ¿ya? Hay aquellas causadas por diseminación hematógena, diseminación por contigüidad, por implantación directa. La diseminación por contigüidad, por ejemplo, podría ser, ¿no? Por una infección, ¿no? En una región local, ¿no? Que se disemina otro, ¿no? Por contigüidad. O implantación directa, ¿no? En el caso de fracturas expuestas, ¿no? Una fractura expuesta y la infección, ¿no? Se introduce ante el medio externo, ¿no? Pero lo más común que vemos es la diseminación hematógena. Es lo más frecuente. Se produce por bacteriemia secundaria de un foco infeccioso primario localizado en cualquier otro órgano. ¿Cómo así? Puede ser que el paciente tenga una colangitis, ¿no? Que es una infección de la vía biliar. Puede ser que tenga una prostatitis, llega una bacteriemia y el germen migre hacia el hueso, hacia la médula, ¿no? Eso es la causa más común, la diseminación hematógena, la bacteriemia, secundaria a un proceso infeccioso en otro lugar más distante. ¿Okay? Eso es lo común que vemos, ¿no? Lo común, lo más frecuente. En cuanto a la clasificación cronopatológica, tengo tres subtipos. Tres subtipos que son fundamentales, chicos, y quiero que me presten bastante atención aquí. ¿Ya? La aguda, básicamente, se presenta entre los 3 y 15 años. ¿Ya? Esa es la más frecuente. Afecta de forma característica a las metáfisis. Metáfisis, chicos. Esto que quede claro. La osteomielitis aguda afecta a las metáfisis. Miren el grupo etario, 3 a 15 años, metáfisis. No estoy diciendo epífisis, estoy diciendo metáfisis. ¿Ok? Aquí básicamente se produce la invasión del espacio perivascular, hay un proceso inflamatorio celular, ¿no? Todo esto en la médula ósea. Todo esto en la médula ósea, ¿no? Como ya saben, osteomielitis, infección de la médula ósea. Se produce un infiltrado inflamatorio en la médula ósea que aumenta la presión dentro de la médula. Ustedes saben que el incremento de la presión es como si adentro hubiese, ¿no? Algo, un globo inflándose. Aumenta la presión. Ese aumento de presión me da un compromiso vascular, isquemia, ¿no? Con necrosis ósea, necrosis de la cortical y formación de accesos intraóseos, ¿no? Pudiendo extenderse, ¿no? O sea, esa es la fisiopatología de
de la infección, ¿no? Cómo va avanzando. Se disemina, como les dije al inicio, en la parte anatómica por los canales de Haber's y Bollmann, en la cortical ósea. Ustedes saben que en la cortical están nuestros canales, ¿no? Que permiten el paso del proceso infeccioso de la medular hacia el espacio superior, ¿no? Hacia el tejido blando, ¿no? Entonces, estos canales de Haber y Bollmann juegan un papel importante en esa diseminación. Concepto importante que tienen que tener en cuenta, ¿ok? También lo vimos en el caso de tumores óseos, ¿no? Hace unos minutos. Un tumor óseo se disemina hacia las partes blandas por esto. Pueden usar los canales de Haber y Bollmann también hacen lo mismo. Para eso sirven estos elementos, ¿no? Estos canales, para la diseminación de infecciones o tumores al tejido blando, ¿no? El espacio superior o el tejido blando. ¿Cómo yo hago cómo hago yo el diagnóstico de osteomelitis aguda? El diagnóstico es muchas veces complicado, ¿ya? Los cultivos van a ser importantes. El cuadro clínico también, ¿no? Tiene que haber fiebre, pues, ¿no? Si no hay fiebre, ¿no? Tiene que haber un dolor localizado, fiebre. Si bien es inespecífico, tiene que ser consistente, pues, ¿no? Y los hallazgos de imagen. Miren, en estos tres elementos, ¿no? Cultivos, clínica e imagen, me baso yo para hacer el diagnóstico, ¿ya? Y aquí entra mucho el papel del clínico. Él tiene que orientarnos a nosotros, ¿no? Tiene que decirnos, yo sospecho una osteomelitis aquí. Entonces ahí nosotros le ayudamos, ¿no? A avalar el hueso en función de lo que el clínico sospecha. ¿Ya? Por eso yo les decía hace un momento en tumores óseos, ¿no? Que la osteomelitis puede parecer un tumor, ¿no? Entonces ahí vienen los datos clínicos, ¿no? ¿Cuánto tiempo tiene esta afección, ¿no? ¿Qué clínica más tiene, ¿no? Entonces es bastante importante esos datos, ¿ok? En el caso de la osteomelitis subaguda, se da por una infección por un microorganismo poco virulento, por un tratamiento inadecuado o de alta resistencia al huésped frente a la infección. Cuando yo hablo de una osteomelitis subaguda, definitivamente tengo que hablar del acceso de Brody. Quiero que recuerden eso, chicos. Osteomelitis subaguda, acceso de Brody. Es la forma clásica, la forma en la cual se presenta la osteomelitis subaguda. Básicamente un área central de supuración, ¿no? Es una zona necrótica, ¿no? Que está rodeado de un tejido de granulación y un anillo más externo. O sea, tiene un tejido de granulación y un anillo fibrótico externo. O sea, tiene dos anillos. Es una imagen bien característica. Se localiza igualmente metáfisis, chicos, miren, metáfisis, lo recalco. ¿Dónde se localiza? Metáfisis. Este acceso de Brody presenta extensiones digitiformes a modo de dedos que se extienden al hueso adyacente, pudiendo llegar a la placa fasciaria, es decir, a esa placa que veíamos en un hueso inmaduro, ahí. En el caso de una osteomelitis crónica, generalmente es luego del mes, ¿no? Y esta será básicamente por un tratamiento inadecuado, o puede ser que el paciente sea un paciente inmunodeprimido, un nefrópata, diabético, ¿no? Desnutrido, ¿no? Que tenga otra enfermedad crónica, ¿no? Que le cause una inmunodepresión. Aquí en la osteomelitis crónica, básicamente vamos a ver necrosis ósea, destrucción cortical, formación de accesos intraóseos que pueden condenar secuestros. Y aquí entra un concepto fundamental e importante que tienen que saber ustedes. Los secuestros. ¿Qué es un secuestro? Es un fragmento de hueso que está necrosado, que se ha separado al hueso sano. Ese concepto quiero que me entiendan, chicos. Yo tengo una osteomelitis y hay un pedazo de hueso que se necrosa. Si ese pedazo de hueso necrosado se separa del resto del hueso y se aísla, ¿no? Se aísla por un tejido de granulación, eso va a ser un secuestro. ¿Ustedes creen, qué piensan ustedes? ¿Que ese secuestro va a ser fácil de tratar o difícil? ¿Qué creen ustedes? Si está separado el hueso. ¿Va a ser
muy difícil de tratar. ¿Por qué? Porque está separado el hueso. No le va a llegar el flujo sanguíneo. Entonces, si yo uso antibióticos ustedes saben que tiene una diseminación hematógena. Y si es un hueso necrosado, separado el hueso, no le va a llegar la terapia, pues, ¿no? Entonces, aquí vamos a requerir cirugías, realmente. ¿Ya? Es habitual la neoformación de hueso subperióstico y alrededor del secuestro, conocida como involucro, otro concepto fundamental e importante que tienen que saber. ¿Qué es el involucro? Es hueso esclerótico que rodea a un secuestro. Eso es involucro. ¿Está bien? Miren chicos, lo que les he dicho, osteomelitis crónica, he introducido dos conceptos, secuestro e involucro. Secuestro es un tejido necrótico, separado del hueso, rodeado de tejido de granulación. El involucro es un hueso esclerótico, es una esclerosis que rodea el secuestro. ¿Ok? Hay una variante de la osteomelitis crónica llamada osteomelitis esclerosante aguda, así se llama. ¿Por qué se llama así? Porque es una forma de osteomelitis donde hay full esclerosis. Yo veo la imagen radiográfica, veo esclerosis marcada, ¿no? Una tremenda esclerosis. ¿Ok? Eso es característico. Quiero que vean aquí este esquema. ¿Dónde comenzamos la infección? En la cavidad medular. Normalmente en la metáfisis, que es esta zona. Miren aquí se produce una colección que se disemina por donde, canales de Boltzmann y Havels, que están en la cortical, pasan a la región subperióstica, pudiendo pasar al resto de tejidos blandos. Esta es una clasificación, ¿ya? Me sirve más para cirugía, pero quiero que lo vean, solamente que lo vean nada más, para que vean que me dice a mí cómo se va diseminando la infección, ¿no? Miren, lo clasifican así, ¿no? Tipo 1, una osteomelitis medular, ¿no? Es decir, la osteomelitis que está en la medular. El tipo 2 es una osteomelitis ya superficial, ¿no? Hay una infección periférica que compromete también la cortical. El tipo 3 es un tipo localizado, ¿no? Hay una afectación ya, una ruptura de cortical. El tipo 3 hay una ruptura de todo el hueso cortical, ¿no? Aquí. Es inestable esto, ¿no? O sea, esto básicamente me sirve para tratamiento, ¿no? Obviamente este estadio 1, tipo 1 medular, va a ser antibióticos, ¿no? El 3 y el 4 van a requerir cirugía, pues definitivamente. Metáfisis, miren aquí cómo comienza la infección, ¿no? Cómo se va a diseminar, ¿no? Cómo se va a diseminar, pudiendo romper cortical a la zona perióstica, tejidos blandos adyacentes, ¿no? O sea, esa es la forma en cómo la osteomelitis se disemina de estas estructuras, ¿no? La distribución en niños, miren en niños la localización donde se da, cercana a la rodilla, ¿no? Puede ser en el fémur distal o tibia proximal, también puede ser en el fémur proximal o el hombro, ¿no? Mientras que en el adulto generalmente es en el fémur, ¿no? Y en el pie. ¿Por qué el pie? Por el pie diabético precisamente, pues, ¿no? Recuerden ustedes que el paciente diabético ya tiene el pie diabético tiene muchas complicaciones, ¿no? Dentro de estas, una muy frecuente es la osteomelitis. La presentación clínica, como les he dicho, puede ser en forma aguda, subaguda, crónica, pues, ¿no? Esta es la zona metafisiaria, ¿no? Así son los vasos, ¿no? Pudiendo, ¿no? La forma aguda, como les he dicho en su momento, ¿no? Puede haber una colección, ¿no? Con extensión superióstica, ¿no? La forma crónica, ¿no? La forma crónica ya aparece el secuestro, como les dije, ¿no? La forma crónica, secuestro. Si tienen un secuestro, esta es una forma crónica. La forma subaguda es una superposición entre ambos, ¿no? El acceso de Broglie. El diagnóstico por imágenes puede usar rayos X, ecografía, tomografía, gamografía, resonancia magnética, ¿no? Cada uno de ellos tiene un papel en esta patología. Pero es la resonancia magnética la que se alza
como el método principal para evaluar la osteomelitis. ¿Por qué? En la primera tarea que hice les dije, bueno, ¿por qué resonancia magnética es el mejor método para evaluar osteomelitis? Porque la resonancia magnética me evalúa de forma adecuada la médula ósea. ¿Y qué es la osteomelitis? Es una infección de médula ósea al inicio. ¿Ok? Entonces, la resonancia magnética me permite a mí diagnosticar osteomelitis en estadios tempranos. ¿Ya? La radiografía es una técnica diagnóstica inicial ante la sospecha de osteomelitis. Su sensibilidad y especificidad son bajos, dado que los hallazgos característicos no son detectados hasta pasado. En el caso del niño puede ser 1 o 2 semanas, en el adulto hasta 2 semanas, ¿no? 20 días incluso, ¿no? La ecografía lo uso más para ver colecciones, accesos, ¿no? En tejidos blandos. Porque recuerden que la ecografía no me permite ver hueso, pero sí tejido blando. La tomografía es importante para evaluar, ya les he dicho, ya estoy viendo varias veces, para evaluar cortical. Si evalúa hueso cortical, ¿qué me evalúa? Secuestro. Y si estoy en secuestro, ¿en qué tipo de osteomelitis estoy? ¿Aguda, subaguda, crónica? ¿Qué dicen? Crónica. Exacto, muy bien. Si yo tengo un secuestro, estoy en osteomelitis crónica. Exacto. La tomografía también me permite evaluar muy bien los cuerpos extraños o el gas intramedular. Esto es importante, el gas. El gas intramedular yo lo voy a ver bien con tomografía. ¿Lo puedo ver cuando rayos X? Podría verlo, pero con tomografía lo voy a ver mucho, muy bien. Doctor, ¿con resonancia magnética? No, resonancia magnética ve mal el gas. ¿Ya? El secuestro lo puedo ver con resonancia magnética, muy difícil de ver el secuestro con resonancia magnética. ¿Está bien? Entonces, tomografía útil en evaluación cortical, para detectar trayectos fistulosos, secuestros, gas intramedular o cuerpos extraños. Miren, recuerden eso, importante. La resonancia magnética tiene una alta sensibilidad y también una especificidad relativamente alta. La resonancia magnética básicamente me da un mapa anatómico preciso de la distribución de la infección, es decir, me dice desde dónde a dónde va. Va desde la metáfisis, agarra toda la diáfisis, al tercio medio, tercio inferior, o sea, en verdad me da una distribución, ¿no? De todo, ¿no? Me dice hay compromiso de partes blandas, me permite detectar accesos y secuestros en menor medida que la tomografía, pero también me permite detectar los secuestros, ¿ya? Pero para valor médula ósea es superior. Entonces, algunos conceptos que quiero que quede claro, ¿ya? Con ustedes, porque es importante. Secuestro ya saben qué es, ¿ya? Ya saben que es involucro también. Quiero sobre todo diferenciar estos dos. Término cloaca y tacto sinusoidal. ¿Qué es una cloaca? Una cloaca, ¿ya? Es un defecto cortical. Miren, que permite que el pus o la pus drene entre el hueso y el tejido blando. Ese concepto que quede claro. Yo tengo una osteomelitis, hay un defecto cortical y ese defecto que permite que esta pus vaya del hueso que está con osteomelitis hacia el tejido blando, eso se va a llamar cloaca. ¿Ya? ¿Y qué es un tacto sinusoidal? Un tacto sinusoidal es un canal revestido de tejido de granulación, no es hueso, es un canal que permite que el pus drene entre el hueso y la superficie de la piel. ¿No es lo mismo? No, no es lo mismo. La cloaca es un defecto cortical que permite que drene la pus entre el hueso y el tejido blando. El tacto sinusoidal es un canal con tejido de granulación que permite que el pus drene entre el hueso y la superficie de la piel. Es decir, va a emerger por la piel. ¿Está bien? Esa diferencia hay que saberla. La osteomelitis aguda, como les he dicho, es una enfermedad en niños. Cuando yo tengo una osteomelitis aguda, esto generalmente se ve en un paciente pediátrico, ¿no?
El paciente epiléptico hace fiebre, dolor local, eritema, no camina el niño, ¿no? Hace una clínica sistémica el niño, ¿no? ¿Cómo es el diagnóstico? La clínica, cultivos, imagenología. Ahí esa triada es fundamental. Como dije, radiografía simple. En radiografía simple lo que puede haber es una reacción perióstica, ¿no? Una lesión radiolúcida. Aquí apenas si se ve, pero lo que sí se ve es la reacción perióstica. Pero miren en la resonancia magnética. ¿Ven? Miren, esto es normal y aquí está alterado, ¿no? Miren qué sensible es la resonancia magnética, ¿no? Miren la médula ósea, alta señal. Aquí hay una disrupción de la cortical. Si hay una disrupción cortical que permite pasar la pus entre el hueso y el tejido blando, ¿cómo se llama? En un momento les he dicho. Eso tiene que repasarlo. ¿Ya? Es un defecto cortical cloaca. Mira, hay cambios inflamatorios. ¿Eh? Esto me permite la resonancia magnética. Veo el compromiso de la médula ósea, cortical, tejidos blandos, ¿no? O sea, me da un detalle anatómico de toda la extensión de la infección. Miren hasta dónde llega la infección. ¿Ven? Aquí aparentemente solamente está aquí, pero con la resonancia magnética me permite ver todo. Miren hasta dónde llega. O sea, esta infección es mucho mayor de lo que aparentemente pareciera ser. Este es el acceso de Brody. Les había dicho que tenía un doble anillo, ¿no? Esta es la imagen típica. Esto es lo típico en la metáfisis. Así se ve en resonancia magnética, ¿ven? Miren. Aquí una línea blanca y una línea negrita hacia afuera, ¿no? Ese es lo negrito, el fibroso, ¿no? Y esto es lo blanco, la granulación. Esta imagen en la metáfisis, eso es típico de una casos de Brody. Osteomelitis, subagudo, no olvidan, subagudo. La crónica, miren la crónica, chicos. ¿Quién le da el título de crónica? El secuestro. Miren este secuestro. El secuestro es esto, miren, chicos. Un hueso que se ha separado de todo. Es un fragmento de hueso que se ha separado del hueso primario y está revestido por un tejido de granulación, ¿ya? Y si además hay esclerosis, ¿ya? Ese secuestro. La esclerosis se llama involucro. O sea, la esclerosis que rodea al secuestro se llama involucro. Miren aquí, esta es una radiografía. Acá hay un pedazo de hueso separado, ¿no? Esto se llama secuestro, ¿ya? En la esclerosis que está hacia afuera, involucro. Este hueso separado, ¿qué sería? Secuestro. Y esta esclerosis que está rodeando el secuestro, involucro. ¿Ya? Bastante sencillo, ¿no? Entonces, para acabar finalmente, chicos, ¿ya? La osteomelitis debe ser sospechada por datos clínicos, ¿ya? Por datos clínicos. La radiografía me permite excluir fracturas, ¿no? Otros cambios óseos, ¿no? Hallazgos tempranos, ¿no? Si yo he descartado fractura, ¿no? Y tengo la sospecha de osteomelitis, tengo que pedir una resonancia magnética, sí o sí. Si está contraindicada la resonancia magnética, voy a pedir medicina, voy a pedir gamografía. Si no está contraindicado, pediré resonancia magnética y haré un diagnóstico temprano de osteomelitis. Todo lo que les he dicho con resonancia, ¿ya? Entonces, con resonancia, básicamente, si se dan cuenta, la resonancia magnética es el método fundamental para el diagnóstico de osteomelitis, ¿no? Hay algunas cosas como el secuestro, ¿no? Que se ve mejor con la tomografía, ¿no? La tomografía también me permite hacer biopsias, ¿no? Pero la resonancia magnética es el método más completo para evaluar no solamente la médula ósea, ¿no? Sino también para evaluar cambios en el tejido blando, ¿no? Ok, chicos, si tienen alguna duda me la pueden hacer. Esos son los temas que les quería transmitir. Les voy a pasar también algo de osteoartritis, ¿ya? El delegado se lo voy a pasar. Estas clases también se las voy a pasar ahora mismo, ¿ya? Se las voy a pasar al delegado. ¿Ok? Si tienen alguna duda, chicos, de algún concepto que quieren que se les aclare,
la pueden hacer con toda confianza. ¿Ninguna, chicos? ¿Todo claro? Quedó claro, doctor. Listo, chicos. Entonces ya están hechos unos lobos para el examen. Entonces ya Ira, entonces un momento te paso las diapositivas, ¿eh? Está bien, Para que doctor, las muchas tengan, gracias. ¿ya? Nos estamos viendo entonces, chicos, ¿ya? No hay preguntas, nos estamos viendo. Cuídense. Hasta luego, doctor. Cuídate. Buenas tardes. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor.